en las vastas y polvorientas llanuras del salvaje oeste, donde el sol golpea sin piedad y la ley es a menudo solo un susurro en el viento, nace una leyenda. No es una historia de oro y gloria, sino una forjada en el silencio, la pérdida y una sed insaciable de justicia. Esta es la historia de un hombre conocido solo como el vaquero solitario, una figura espectral cuyo nombre se pronuncia con una mezcla de miedo y respeto. Nuestro relato comienza no con el estruendo de los disparos, sino con el profundo silencio de un hombre que lo ha perdido todo. Imaginen a un joven ranchero, llamémosle Elías, cuya vida era tan simple y honesta como la tierra que trabajaba. Tenía una familia que amaba, una esposa cuyo sorriso iluminaba los días más oscuros y un hijo pequeño cuya risa era la melodía de su hogar. Su rancho, aunque modesto, era un paraíso de paz en un mundo a menudo caótico. Pero la paz en el oeste es un bien frágil, tan fácil de romper como un vaso de cristal. Una tarde, mientras Elías regresaba del mercado, un humo negro y espeso en el horizonte le heló la sangre. Apuró su caballo, con el corazón martillándole en el pecho, solo para encontrar su hogar reducido a cenizas y silencio. Un grupo de bandidos sin escrúpulos, liderados por un hombre despiadado conocido como el Escorpión, había arrasado con todo, llevándose no solo sus posesiones, sino también las vidas de su esposa e hijo. En ese instante, entre las ruinas humeantes de su felicidad, Elías murió, y de sus cenizas, nació el vaquero solitario. El dolor lo consumió, pero en lugar de quebrarlo, lo transformó. Elías vendió lo poco que le quedaba, compró el mejor revólver que el dinero podía conseguir y se despidió de su antigua vida. Ya no era un ranchero, se convirtió en una sombra, un cazador. Su único propósito, encontrar a cada uno de los hombres responsables de su tragedia y hacerles pagar. No con la ley de los hombres, que a menudo fallaba, sino con su propia ley, la ley del plomo y la retribución. Durante los años siguientes, el vaquero solitario se convirtió en un fantasma que recorría el territorio. Su rostro, curtido por el sol y marcado por la pena, rara vez se veía. Su voz casi nunca se oía. Hablaba con su revólver, y sus palabras eran sentencias de muerte. Aprendió a rastrear como un nativo, a moverse sin ser visto, a sobrevivir en las condiciones más extremas. Su reputación comenzó a crecer, susurrada en salones y alrededor de fogatas. Decían que era más rápido que una serpiente de cascabel, que podía aparecer y desaparecer como el viento del desierto. No buscaba fama ni fortuna. De hecho, a menudo ayudaba a los indefensos que encontraba en su camino, protegiendo a pequeños pueblos de bandidos y a familias de la tiranía de los terratenientes corruptos. Veía en sus ojos el mismo miedo que una vez sintió su familia, y no podía darles la espalda. Cada vez que salvaba a un inocente, era como si honrara la memoria de los suyos. Pero su misión principal nunca flaqueaba. Uno por uno, fue cazando a los hombres de la banda de El Escorpión. El primero cayó en un polvoriento pueblo fronterizo. El bandido, ahora un supuesto hombre de negocios, no reconoció al hombre silencioso que entró en su oficina. Pero cuando el vaquero solitario sacó un pequeño medallón quemado, el que pertenecía a su esposa, el color desapareció del rostro del bandido. El duelo fue rápido, un solo disparo que resonó como el eco de la justicia. Y así continuó. El segundo fue encontrado en un campamento minero, el tercero en medio de un robo a un tren. Cada encuentro era un paso más hacia su objetivo final. Con cada hombre que caía, la leyenda crecía. Algunos lo llamaban un ángel vengador, otros un demonio implacable, pero para el vaquero solitario, solo era un hombre cumpliendo una promesa hecha sobre las cenizas de su vida. No sentía placer en la violencia, solo una sombría y fría determinación. Cada disparo era un recuerdo de la risa de su hijo. Cada cuerpo sin vida era un tributo al calor del abrazo de su esposa. El camino de la venganza es solitario y desgarrador. Las noches en el desierto eran sus únicas compañeras, las estrellas sus confidentes. A veces, en la quietud de la noche, el peso de sus acciones lo abrumaba. Se preguntaba si la mujer que amaba aprobaría al hombre en el que se había convertido.
¿Era esto justicia o simplemente un ciclo interminable de violencia? Pero entonces, el recuerdo de las llamas y el silencio mortal volvían a su mente, y su resolución se endurecía como el acero. Finalmente, después de años de búsqueda incansable, solo quedaba uno, el Escorpión, el líder, el arquitecto de su dolor. Los rumores lo situaban en un pueblo remoto llamado Roca del Diablo, un nido de víboras donde había construido su pequeño imperio, gobernando con mano de hierro. Llegar hasta él no sería fácil. El pueblo entero estaba bajo su control, lleno de pistoleros leales y dispuestos a matar por unas pocas monedas. El vaquero solitario llegó a Roca del Diablo al atardecer, una silueta recortada contra el cielo anaranjado. No entró a escondidas, caminó por la calle principal, con la calma de un hombre que ha aceptado su destino. Las puertas y ventanas se cerraron a su paso. El silencio que se apoderó del pueblo era pesado, premonitorio. Todos sabían quién era y por qué había venido. El Escorpión lo esperaba en el centro de la plaza, rodeado por sus mejores hombres. Era un hombre grande, con una cicatriz en forma de escorpión tatuada en el cuello, una sonrisa cruel en sus labios. Se burló del vaquero solitario, llamándolo un fantasma aferrado al pasado, pero no había burla que pudiera tocar el alma helada de Elías. Lo que siguió fue un ballet de muerte. El vaquero solitario se movió con una velocidad y precisión inhumanas. Su revólver cantó una canción de furia y dolor. Los pistoleros de El Escorpión cayeron uno tras otro, sorprendidos por la habilidad de un solo hombre. Era como si estuviera en todas partes a la vez, una fuerza de la naturaleza imparable. Al final, solo quedaron ellos dos, el vaquero solitario y el Escorpión. Se miraron a los ojos a través de la polvorienta plaza. El tiempo pareció detenerse. En ese momento, no eran solo dos hombres, sino la encarnación de dos fuerzas opuestas, la brutalidad sin sentido contra la voluntad inquebrantable de la justicia. El duelo fue inevitable, un destello de metal, el rugido ensordecedor de los disparos. Cuando el humo se disipó, el Escorpión yacía en el suelo, su reinado de terror terminado para siempre. El vaquero solitario permanecía de pie, herido pero vivo. La sangre manchaba su ropa, pero en su rostro había una expresión que no había tenido en años. No era alegría, ni siquiera satisfacción, era paz. Un capítulo oscuro de su vida finalmente había concluido. Con su venganza completa, el vaquero solitario podría haber reclamado el pueblo, o simplemente desaparecer, pero su viaje lo había cambiado. Sabía que la violencia solo engendra más violencia. Limpió su herida, se aseguró de que la gente del pueblo estuviera a salvo y, antes del amanecer, se marchó tan silenciosamente como había llegado. ¿Qué fue de él? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que finalmente encontró un lugar para descansar, colgando su revólver para siempre. Otros afirman que sigue cabalgando por las llanuras, un guardián silencioso para aquellos que no tienen a nadie más, un recordatorio eterno de que incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa de justicia puede encender un fuego inextinguible. Su nombre se convirtió en leyenda, un cuento para advertir a los malvados y dar esperanza a los oprimidos. La historia del vaquero solitario, el hombre que surgió del silencio para reclamar su venganza y, en el proceso, encontró una nueva forma de honor. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del salvaje oeste. Si te gustan estas historias de leyendas y héroes solitarios, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.